Amigas y amigos, espero se encuentren muy bien, pues el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta Mier, en una conferencia de prensa, recordó que el Estado mexicano me refiero al país, se encuentra en manos de un poder metaconstitucional que lo mismo invade la esfera del poder ejecutivo, que interpreta leyes, que legislan, que es la misma gata nada más que revolcada el asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el Consejo de la Judicatura Federal. Usted dirá, es que se habla mucho del tema, es que se tiene que hablar. Digo, ante la imposibilidad de tener medios de comunicación que sean congruentes y que sean informativos, pues tenemos que hacerlo, porque, mire, Norma Piña y sus ministros tienen, por supuesto, una sesgada acción respecto a la impartición de justicia. Sabemos, hoy por hoy, que la constitución política del país, la que debe regir el hacer y el quehacer de los ministros de la Suprema Corte es letra muerta. Más allá de las suntuosidades y de los recortes que se vienen al presupuesto, pues la Cámara de Senadores también prepara continuar con su iniciativa de ley para separar al Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto pues al menos le daría algo de autonomía a un Consejo de la Judicatura Federal que está convertido en algo así como el Castillo de la Pureza, que está convertido en algo así como los intocables, pero también los grandes desconocidos y las personas que menos actúan en este país, es decir, los florerotes que tenemos y que debieran normar y debieran estar atentos a todo lo que hacen mal los ministros, las ministras, los jueces, juezas, magistrados, magistrados del Tribunal Electoral, de todo el ámbito del Poder Judicial. Ese florero va a estar difícil que funcione. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha convertido en un ente prácticamente intocable porque ellos creen que tienen en todo la razón. Aquí los tiene a los señores de la toga y el martillo, toga y el birrete, que le llaman birrete al martillito. Bueno, ellos consideran que son el último refresco en el desierto. Ellos no quieren ser tocados y bueno, no entra Loreto Ortiz Alf, no entra Yasmín Esquivel Moza, el propio Arturo Saldívar Lelo de la Rea es cauto, y en tanto esto pasa, el país sigue en manos de esta persona. No solamente es irregular, es absurdo que tengamos que aguantar estar en manos de un personaje que lo único que ha conseguido al ser nombrada ministra de la Suprema Corte es prácticamente convertirse en un poder al servicio de intereses políticos. Bajo ese criterio, los senadores también tienen el derecho a actuar, bueno, tienen la obligación de actuar, lo he dicho y lo reitero. Alejandro Armenta Mier leyó parte de la Constitución Política del país, dijo, esto es lo que desconocen los ministros, estamos en la indefensión y tenemos que actuar en consecuencia cuanto antes. ¿Qué fue lo que dijo el senador, presidente de la mesa directiva en la Cámara del Senado, en la Cámara Alta? Señaló esto. El escrito exhorto que les hace a los ministros de la Corte para que respeten la Constitución. No hay argumento por parte de los ministros de la Corte para que no respeten la Constitución. Si ellos, que son los sujetos depositarios de la justicia en nuestro país, no respetan la Constitución, ¿cómo le pueden exigir a los mexicanos que la respeten? Gracias, senador. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, buena tarde. Dos temas que quiero consultarle. Uno, justamente este tema de la Suprema Corte. ¿Qué opinión le merece que en la Cámara de Diputados, pues la próxima semana o los próximos días, se pueda dar ya un diálogo entre la fracción de Morena, allá en la Cámara Baja, y los ministros? Y si nos puede dar justamente su punto de vista de este y otro tema, si está nada más. Pues es parte de la tarea legislativa y les deseamos éxito. ¿Harían un esfuerzo similar a ustedes, senador? Nosotros hemos presentado ya iniciativas para modificar y apoyamos al presidente de la República en el Plan C. Pues nosotros estamos muy claros que hay que legislar. Nuestra función es legislar y nosotros en el Senado hemos presentado iniciativas para lograr que la
la austeridad republicana sea una realidad en todas las autoridades y la democratización. Hay que democratizar al Poder Judicial, y uno de los puntos centrales que comentábamos la ocasión anterior es que mientras la judicatura de la judicatura, el Consejo de la Judicatura esté en manos de la Presidencia de la Corte, pues no hay un ente que regule, que limite, que sancione, que califique el actuar, que limite el actuar. Y eso sin duda pone en condición de indefensión a todos los entes públicos y a todos los ciudadanos. Los ciudadanos mexicanos y las instituciones nos encontramos en estado de indefensión frente a la concentración del poder judicial en la judicatura y la presidencia de la Corte. Y ya para finalizar esta visita que usted anuncia. Termino al peticionario. Pues el derecho, el ejercicio. O era como otras que las deja por ahí pendientes. Bueno, parece que los ministros de la Corte no tomaron derecho constitucional, ¿verdad? Eso pudo haber sucedido. Miren, no, permita. Miren, aquí está la Constitución, artículo 8 constitucional. Los funcionarios, empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que éste se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia de política solo podrá hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se le haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Bueno, pues ya seremos varios los que estemos en estado de indefensión frente a un derecho de petición que establece el capítulo primero, título primero de los derechos humanos y sus garantías. Es una garantía constitucional, y el artículo 127 de la Constitución señala lo siguiente: los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demás demarcaciones territoriales, de sus entidades y dependencias, así como de sus paraestatales, paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público, Poder Judicial, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Y dice la fracción segunda del propio artículo 127, ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Quiere decir que los ministros de la Corte están violando la Constitución, y están violando la Constitución en dos sentidos: una, por no responder en el caso correspondiente al artículo 8, y otra al artículo 127 de la Constitución. Por eso, claro que compartimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador esta exigencia de que todos y todas las autoridades que estamos sujetas a esta Constitución, al protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, señalamos que el mandato jurídico supremo que rige nuestro actuar es la Constitución. Cuando una persona violenta la Constitución, significa que está en una posición de supremacía jurídica frente a la ley. Bueno, le explico a usted.
El tema relacionado con el Consejo de la Judicatura Federal, de plano, es un florerote grandote muy costoso, es un aparato burocrático que no tiene razón de ser mientras no cumpla una función. Lo dice el senador, los vamos a corregir. Es que la función legislativa es bien clara, solo es competencia de las dos cámaras, del sistema bicameral que tenemos en el país, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Ahora, el artículo 8º constitucional, al que hace mención el presidente de la mesa directiva del Senado, es correcto, es el derecho de petición que tiene cualquier ciudadano y la instancia a quien se le dirige el escrito debe responder de manera inmediata. Se ha pues hasta cuestionado a Luisa María Alcalde, la nueva titular de Segov, porque exigió a los ministros, bueno, pues en este caso a la Suprema Corte, que de acuerdo a las leyes vigentes en el país, resuelva y responda a lo que le ha hecho la petición formal. Por escrito, debe responder por qué violenta la Constitución. Mire, está sencillo, van a decir que no violenta la Constitución, que no ganan tanto, es el mismo choro mareador de siempre. No, si nosotros no, claro que la violentan, y claro que están en contra del 127 constitucional. Ahora, es interesante conocer esos temas porque prácticamente nadie toca a la Suprema Corte si no son los medios o no somos los medios digitales. Los convencionales pocas veces tocan a esta señora que parece ser la bien amada del prianato, porque hay intereses políticos de por medio, eso nadie lo puede poner en duda. Sabemos cuáles son los intereses que se mueven en uno de los tres poderes, que es el Poder Judicial, y que si bien es cierto, se han agotado o se van a agotar todos los términos legales, también es una realidad que pueden actuar los legisladores. Es más, no solamente pueden actuar, deben actuar para evitar la acumulación de supremacía de un poder que no tiene por qué ser superior a otro. Y eso sí le debe quedar claro tanto a Norma Piña como al resto de los ministros. ¿De que se puede hacer una reforma? Claro que se puede. La primera acción es el Consejo de la Judicatura Federal, quitarlo de las manos de Norma Piña, es darle las facultades revisoras que debe tener. Ellos en teoría deben estar en revisión. Ahora, por otra parte, los integrantes del Poder Legislativo no pueden estar actuando de manera teórica, tienen que ir a los hechos, porque es su función legislar, elaborar leyes que permitan al pueblo de México pues no quedar en la indefensión precisamente. ¿Se imagina usted, si nos dicen que es un poder supremo de supremacía, que es un poder el que vigila la Constitución, que ya vimos no es realidad, que violentan la Constitución, la que ellos deben defender con todo? Por una parte, está la invitación ya girada a todos los ministros y ministras, y sobre todo a la ministra Norma Piña, para sentarla en la mesa correspondiente ante los legisladores y legisladoras. Luego, está en la Cámara de Senadores para separar al Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos acciones que no deben pasar de este próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia por ahí de septiembre, que aparte, si eso no fuese suficiente, los ministros ya enfrentan la situación de un recorte presupuestal bastante amplio. Yo sería amarrarles las manitas para que no hagan de las suyas y que no sigan actuando, van a actuar como ellos quieran, obvio, no se les puede obligar, pero que no sigan gastando así, de manera superflua, como si vivieran en otro México, en el otro país, ese de la pequeña burbuja oligárquica, que hacen lo que les da su gana. No va a entender Norma Piña, pero hay un antecedente que vale la pena mencionar. En su momento, Norma Piña quiso arreglar, quiso negociar con el Poder Ejecutivo el asunto de la Guardia Nacional, ¿se acuerda? Aquella ocasión en que dijo el presidente López Obrador, ni les responden el teléfono. No es así, no son acuerdos en lo oscurito. Bueno, con ese antecedente creo que hay posibilidades de negociar y estarían bajo negociación, pues no los asuntos que ellos decidan, sino el que se van a quedar sin los recursos que tanto les duele, porque ahí es donde les duele, y entonces van a entrar a la austeridad republicana, quieran o no quieran, y se les va a menguar el poder. Yo quiero ver a los senadores ya aprobando leyes que frenen un poco el actuar ilógico, absurdo, de una corte que se ha convertido en la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Es urgente
que se haga algo al respecto.